Ayer el Congreso de Sonora le aprobó al gobernador Alfonso Durazo una solicitud para contratar en 2026 deuda pública por hasta 1,500 millones de pesos. El destino declarado de dinero es inversión pública productiva, es decir, obra pública, infraestructura, servicios, proyectos estatales. Se mencionan ahí algunos proyectos como la carretera Bahía de Quino, la Sauceda, malecones en San Carlos, en Guaymas, Laguna del Nainari, en fin, más de 90 obras. Es un crédito que se contempla pagar en un plazo de hasta 30 años. Bueno, ¿cómo está el asunto de la deuda? ¿Cómo está el asunto de esta solicitud y aprobación por parte del Congreso? Y en general, ¿cómo está el tema de la deuda de Sonora? Le agradezco al diputado por el Partido Verde, Omar del Valle Colosio, que esté con nosotros esta mañana. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Me gusta saludarte, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo siempre en tu espacio. Sí, 1,500 millones de pesos le autorizaron, hasta 1,500 millones de pesos. ¿Qué es lo que pretende el gobernador con estos 1,500 millones de pesos? Muchísimas gracias por la oportunidad. El gobierno del estado solicitó al Congreso, como parte del paquete económico o como parte del paquete de presupuesto 2026, la autorización para la contratación de financiamientos para infraestructura hasta por 1,500 millones de pesos para 90 obras en distintos municipios en el estado de Sonora. ¿Por qué se hace de esta forma? Número uno, el estado está en muchísima mejor condición financiera a las que se recibió en 2021. En 2021 la deuda del estado era mayor a los 22,000 millones de pesos y el déficit fiscal mayor a los 5,000 millones de pesos. La calidad crediticia en aquel entonces del estado de Sonora no era la óptima y la capacidad de contratar financiamientos no daba para más. A lo largo de los últimos 4 años, la estrategia financiera que ha seguido el gobierno del estado le ha permitido al estado mejorar su calidad crediticia. ¿Y eso qué significa? Al igual que cuando una persona o una familia, una empresa busca financiamientos con los bancos, si tu calidad del buró de crédito es mejor, pues obtienes mayor recurso a menor tasa de interés. Y eso es lo que hizo el gobierno en 2023, cuando contrató 2,100 millones de pesos y refinanció, es decir, contrató deuda más barata para pagar la deuda más cara que tenía el estado de Sonora, y eso le ha permitido tener más margen de recursos. En 2021 el estado de Sonora pagaba más del 10% del presupuesto. De esos 67,000 millones de pesos, más del 10% lo dedicaba a la deuda. Ahora, con un presupuesto de 92,000 millones de pesos, menos del 8% se dedica a la deuda. ¿Qué significan estas cifras? Que el Estado está en mejor condiciones para contratar financiamiento para infraestructura, y hay que tener claro que el costo de espera de infraestructura de buen nivel y que genera bienestar a veces es mucho mayor que las tasas de interés. La ventaja es que el Estado está llevando a cabo estrategias de refinanciamiento. ¿Hacia dónde se van estos recursos? Es decirlo muy claro a la ciudadanía que siempre te escucha, que este dinero no es para gasto corriente, no es ni para sueldos, ni para oficinas, ni para viáticos. Es, conforme lo marca la ley, para inversión pública. Y en el proyecto de presupuesto, Juan Carlos, particularmente en esta iniciativa, ayer en los debates en el Congreso hubo quienes decían que no era transparente el gobernador Alfonso Durazo. Todo lo contrario, 100% transparencia, que viene con nombre y apellido el total de cada una de las obras de infraestructura, que son servicios que mejoran la calidad de vida para todas y todos, y particularmente que elevan la calidad de competitividad en las ciudades. Ahí están los nombres de los distintos proyectos que se dan en los diferentes municipios. Desde luego que destaca la carretera Hermosillo-Quino con 500 millones de pesos. Y eso es un compromiso muy anhelado. Qué bueno que la ciudadanía pueda ver en qué obras y en qué municipios, qué presupuesto es el que está asignándose para ello. Antes, los presupuestos de deuda eran opacos. Te decían, vamos a contratar 500 millones para agua, transporte, carreteras y servicios de saneamiento, pero no sabías qué obras iban a hacer. Ahora sí vienen con nombre y apellido, que ha sido el sello de la casa del gobernador Durazo. También hay un tema muy particular, que hay organismos desconcentrados, como el Fideicomiso Promotor Urbano, que viene cargando la deuda cuando se construyó el centro de gobierno hace más de 30 años. Sí. Se busca refinanciar esa deuda para contratar crédito más barato,
para pagar la deuda cara que se tiene en ese fideicomiso, por decirte un ejemplo. Sí, Omar, a ver, recibieron el Estado en 2021 con una deuda de 22 mil millones. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? Millones. 22 mil millones, así. 22 mil millones. El estimado que se tiene para el 2027, después de contratar estos financiamientos, es que en términos reales, ¿qué significa en términos reales para la población que nos escuchan? Que es comparando pesos del 2021 con pesos del 2027, descontando por inflación el tema de los pesos, la cifra de deuda del Estado será menor a la que se recibió en 2021. Esto significa que se ha venido pagando deuda que se heredó, se ha contratado financiamientos más baratos para pagar la deuda vieja, y eso le ha permitido al Estado poder contratar más deuda. ¿Qué significa? Supongamos que tú debes 1,000 millones de pesos a una tasa TIE más a 15%. Supongamos que te están cobrando 15%. Y mejoras tu liquidez, mejoras más transparencia, más orden en tus finanzas y contratas otros 1,000 millones al 13%. Con esos 1,000 millones pagas tus 1,000 millones de 15%, pero tienes una tasa menor y te deja un margen para hacer otras cosas en tu liquidez. Sí. Eso es lo que ha estado haciendo el Estado desde que llegó. Y ha mejorado, ahí están las cifras públicas que cada trimestre manda la Secretaría de Hacienda al Congreso, que la calidad crediticia del Estado de Sonora ha mejorado. Uno, la deuda pública del Estado está en calificación AAA. Segundo, la calificación de todo el Estado está en una calificación crediticia A- estable, A- de condición estable. Eso significa que las calificadoras que evalúan al Estado de Sonora le han dado mejores condiciones a las que había en 2021. Sí. Hay unos semáforos rápidamente que marca la Ley de Disciplina Financiera, son 3 semáforos. En aquel entonces 2 estaban en amarillo, 1 en verde, no teníamos capacidad para nada, había un déficit de 5,000 millones de pesos, había deudas que no se habían atendido, pagos de impuestos, participaciones a municipios, proveedurías, medios de comunicación que no se pagaban, al ISTESON no se le pagaban sus recursos, un desorden. Sí. Ahora el Estado tiene una mejor capacidad. ¿Qué significa? Que el Estado podría contratar hasta 10,000 millones, pero está contratando hasta 1,500 para obras muy específicas que requieren atención en 2026, porque el costo de espera de esas obras es mayor a que no se realicen. Entonces, ahí es donde está dirigiendo esa propuesta. Lo ha hecho de manera muy transparente, hay que decirlo. Yo celebro que el Estado siga trabajando en un manejo financiero muy responsable. Los ingresos propios han crecido. Antes los ingresos propios del Estado eran menos del 10% de un presupuesto de 67,000. Ahora son casi el 12% de un presupuesto 92,000. Quiere decir que el Estado ha sido más eficiente en cobrar sus impuestos, en los procesos de que la gente podamos pagar nuestros impuestos, y eso le da estabilidad financiera al gobierno del Estado. Sí. Desde luego hay quienes están en contra de estas estrategias porque pues desean seguir en la opacidad y metiendo los recursos en grupos y menos transparencia. El gobernador Durazo ha sido muy claro en no comprometer las finanzas del Estado, en dejar menos deuda en términos reales, no poner en riesgo los servicios públicos y sobre todo mejorar la calidad. La deuda total, sí. ¿Cómo está, Omar del Valle? Porque me hablas de los 22,000 millones que es la deuda del Estado, sí, del gobierno estatal. Sí. Pero, por ejemplo, en 2024, la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? Manejaba el dato de que la deuda pública del Estado de Sonora estaba en 29,755 millones en 2024. Y hicieron un comparativo ahí interesante entre lo que pasó del sexenio de Burs a la fecha. En 2003 estaba en 5,460 millones la deuda total y subió a 29,000 a 2024. La deuda total, ¿cómo está ahorita y qué otros componentes tiene además de la deuda del Estado? Sí, cuando se habla de la deuda total de Sonora se incluye la deuda del Estado y la deuda de los municipios también. Sí, claro. Por eso es que el nivel es muchísimo más grande. Yo te hablo exclusivamente de lo que el Estado, el Ejecutivo, el Estado de Sonora tiene. Inició con 22,000 millones, valor 2021. Se contrataron 2,100 millones en 2022-2023, 1,500 en 2024-25, 1,500 para 2026. Es decir, los financiamientos de largo plazo que contrataría esta administración sería alrededor de 5,100 millones de pesos en los 6 años.
Y al final, el estimado de cierre de 2027 en términos nominales, te lo digo muy claro, en 2021, 22,000 millones. En 2027 serán 24,300. 24,300 millones, sí. Ese sería el estimado al cierre, sí, en términos nominales. Si consideras o comparas los pesos de 2021 con los pesos de 2027, en 2027 ese valor de deuda sería de 19,000 millones, sería muchísimo menor a los 22,000 que se recibieron. Sí. Hablando en pesos, para comparar pesos con pesos, ¿no? Estoy viendo una declaración del gobernador Durazo de 2021 que dice que no iba a contratar deuda alguna en el periodo 2021-2027. En mi gobierno, lo cito textualmente, en mi gobierno no habrá endeudamiento, eso se ha dicho muchas veces, pero no lo han cumplido. Pero ningún gobierno que no imponga un programa de austeridad real podrá lograrlo. Y lo dice la nota aquí, firmada por Demian Duarte, por cierto. La deuda actual podría llegar a los 28,000 millones entre deuda directa y compromisos con proveedores, lo que es una tragedia presupuestal. Es una nota del 26 de junio de 2021. 26 de junio, todavía era gobernador electo, ¿no? Dijo que... Ajá. Y bueno, dice esta nota que no iba, que su compromiso era que en los 6 años no iba a contratar deuda. En aquel entonces, cuando inició la administración, sí, la debacle que teníamos en términos financieros del Estado de Sonora, el Estado había contratado más de 22,000 millones de pesos y debía más de 5,000 millones de pesos de cuentas que no había pagado de 2015, bueno, desde el 2009, acumulado sí, 2015 y 2015-2021, había un déficit también aproximadamente de 5,000 millones de pesos, 22,000 millones de deuda, más un déficit fiscal de 5,000, rondaba los 27,000, 28,000 millones de pesos en aquel entonces. Sí. La decisión que tomó el gobernador Durazo fue un asunto donde él no está buscando los aplausos, sino que definitivamente dijo, necesitamos generar bienestar en el Estado de Sonora, en lo que se ordenan las finanzas del Estado. Solicitó la contratación de aquel primer crédito de 2,100 millones de pesos para 110 obras en, si no recuerdo, 60 municipios, creo que fueron, o 35 municipios. ¿De corto plazo era esos 2,100, no? No, 2,100 también de deuda de largo plazo. De largo plazo, bien. De largo plazo, sí. Y eso es lo que le ha permitido al Estado de Sonora también tener dos cosas. Por un lado, margen para hacer programas de interés social que reduzcan los riesgos de pobreza que había en el Estado de Sonora, mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses. Están los programas de beca, están los programas de educación, están los programas de salud, están los programas de vivienda, están los distintos programas sociales y de apoyo económico, y se complementó el financiamiento del Estado con recursos de largo plazo para hacer infraestructura que no tenía el Estado capacidad en aquel entonces. Obviamente la nota en aquel entonces, 2021, era con base a la información que en principio había otorgado el gobierno anterior. Sí. Obviamente, como fue avanzando la administración, se fueron encontrando boquetes financieros que el Estado no había atendido de sus obligaciones, y a la fecha pues esas obligaciones se han venido atendiendo, como por ejemplo en el sector educativo. Cuando entramos en 2021, el gobierno del Estado le debía 500 millones de pesos que no le pagaba la Unison, sí, en el contrato o en el convenio de aportar 50% federal, 50% estatal. Hoy el Estado de Sonora aporta más del 50% de su obligación, le da recursos extraordinarios a la Universidad de Sonora, al Instituto Tecnológico de Sonora, al ISPESON se le otorgan recursos. Entonces ha venido un proceso de orden que le ha permitido al Estado tener mejor calidad financiera, mejores finanzas públicas, independientemente de los financiamientos que haya contratado el gobernador Durazo en los últimos 4 años. Sí, entonces, en resumen, en 2021 recibieron 22,000 de deuda. En 2027 dejará esta administración 24,300 millones de deuda. Y nos dices, Omar del Valle, que el valor del dinero de 2021 comparado con 2027 sería pues algo así como 19,000 millones en términos reales. Correcto. Sí. En términos reales, de acuerdo a las cifras que estima la Secretaría de Hacienda, sí, es que al cierre de la administración del gobernador Durazo, el valor de la deuda sería mucho menor al que se recibió en 2021. Sí. Comparando, obviamente tomando un indicador de la inflación acumulada 21-22 a la fecha, sí, los pesos de 2021 comparado con los pesos de 2027 sería mucho menor 2027-2021. Obviamente en términos nominales sería un monto mayor, pero
todavía en términos nominales el crecimiento no sería tan exagerado, porque pasar de 22,000 en 2021 a 24,300 en 2027, en 6 años incrementar 2,300, pues en términos nominales aún es menor a lo que se incrementó en la época de la gobernadora. ¿El comportamiento de los municipios ha sido parecido, Omar del Valle, o sí se han servido con la cuchara grande los municipios en materia de deuda? Bueno, particularmente el municipio de Hermosillo contrató un refinanciamiento. Sí. No se le autorizaron créditos en el presupuesto pasado, pero sí ha contratado refinanciamientos, lo cual le ha servido poder tener deuda más barata y pagar deuda cara. En el caso de Ciudad Obregón mejoró su calidad crediticia, lo cual se le dio la oportunidad de contratar hasta 100 millones de pesos más. Son pocos los municipios que han estado contratando financiamientos nuevos y bajando las tasas de interés que les cobraban otros créditos con créditos nuevos. Particularmente se me viene a la mente nada más estos 2 municipios que han estado trabajando para reducir la carga financiera a través de estrategias financieras, precisamente de contratar deuda más barata para pagar deuda cara y tener más espacio de flujo de liquidez para atender prioridades. En ambos casos se ve que hay un horizonte de deuda mejor. Sin embargo, son municipios que estarían, particularmente Hermosillo, está entre los primeros lugares de los municipios más endeudados. Entonces no tiene mucha capacidad adicional para contratar más financiamientos en comparación que el Estado, independientemente del nivel de capacidad que tiene el Estado comparado con Hermosillo. El Estado de Sonora pues ha dado avances mucho más significativos en su posición financiera. Sí. Repito, el Estado, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda, podría contratar hoy hasta 8,000 millones de pesos. Sí. Pero de manera muy responsable están haciendo un tiro de precisión por 1,500 para esas 90 obras en diferentes municipios que están de manera pública en la información que discutió el Congreso el día de ayer. Omar del Valle, diputado por el Partido Verde, muchas gracias, estamos en contacto. A la orden para ir aclarando los temas de hallazgos en el presupuesto y siempre atento y con el gusto de saludarte y a todo tu auditorio. Gracias. Buen día. Gracias, Omar. 7 de la mañana con 32 minutos, es Reporte 100 a través de Stereo 100 y de la Z98.